Seguimos en Cosa Pública 2.0. Gracias por permanecer en sintonía con nosotros y ya le damos la bienvenida, el saludo y el agradecimiento a la arquitecta y urbanista Zaida Mushi Martínez, originaria de Buenos Aires, radicada durante mucho tiempo en Barcelona, pero nos contaba ahorita antes un poquito entrar al aire que pues está radicando aquí en Guadalajara, concretamente hace un poco más de un año. De hecho, el año pasado, justo aquí en la Feria Internacional del Libro, fue distinguida con el Premio de Arquitectura Jorge Cambero Garibi por su trayectoria. Zaida Mushi es arquitecta por la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo de la Universidad La UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y con especialización y posgrados en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y también de Barcelona. Y una de sus especializaciones, además de ser arquitecta y urbanista, es dedicar estas, digamos, disciplinas para ver cómo se pueden hacer ciudades, entiendo bien, más seguras, tanto el espacio público, pero en particular en contra de ciertas violencias, especialmente contra mujeres. Bienvenida, Zaida. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros, y no sé si nos puedas justamente partir conversando de esta, digamos, interés que tienes en que las ciudades sean más pacíficas, más vivibles, más para el espacio público y seguras para las personas, especialmente para las mujeres. Bueno, como es un interés al que llego desde por diferentes caminos, un poco el primer camino no tiene que ver tanto con las mujeres o con el género, tiene que ver con el impacto de la globalización en las ciudades y ver cómo la ciudad va perdiendo alma, espacios en pos del consumo y el espectáculo. Pero luego, en eso, que fue mi tesis doctoral, pero ahí también llegué a empezar a leer sobre género sin saber muy bien qué era, ¿no? Pero yo terminaba la tesis diciendo que una de las cuestiones para proteger, mejorar y tener mejores las ciudades era sostenibilidad, participación y género. Ajá. No sabía mucho de las tres cosas, pero y a partir de ahí me puse a estudiar mucho de las tres. Y claro, ¿qué significa esta ciudad segura? Yo creo que es como sería el resultado, ¿no? Sí es cierto que muchas veces cuando se habla de perspectiva de género se habla de seguridad, porque como muy resultón en un punto, y a los políticos y políticas les gusta hacer esos espectáculos de hacemos la ciudad más segura, pero en realidad ciudad segura es el resultado de no solo de poner luces, que también, o cámaras seguro que no, sino de cómo hacemos la ciudad. Y realmente la ciudad de los últimos 60 años es una ciudad que se ha dispersado en el territorio, que se ha fragmentado, que ha hecho zonas fragmentadas por un lado socialmente, pero y por otro lado o segregadas socialmente y fragmentadas por usos. Entonces lo que nos genera son zonas en donde transita poca gente y en horarios nadie transita, no están esos ojos en la calle de las que hablaba Jay Jacobs en el año 61. Entonces creo que lo que tenemos que trabajar es en ciudades que sean caminables, y para eso necesitamos distancias cortas, buenas banquetas, actividades en las plantas bajas, ¿no? Ya sea comerciales, equipamientos, que nos den excusas para movernos caminando, ¿no? Y que distintas gentes estén en la calle. Esa es para mí es la clave de la seguridad en las ciudades, que haya gentes distintas en la ciudad. Cuando hablabas al principio describiendo cómo se están creando las ciudades, pensaba en Guadalajara, esta dispersión y fragmentación que tenemos. Habitualmente cuando citamos notas que tienen que ver con la ciudad en este programa, le ponemos la etiqueta de ciudad neoliberal y decimos que el Estado se ha rendido ante el mercado, ante los intereses inmobiliarios, que les ha dejado construir la ciudad para sus intereses y no para los de la gente, del bien común, y que en buena medida esto explica las ciudades tan fragmentadas que tenemos. ¿Es semejante en otras partes del mundo? Totalmente. Yo creo que en sitios que ha sido más disimulado, por ejemplo en el caso de Europa siempre es como más espejismo y disimula más, pero en realidad pasa lo mismo. Las ciudades están igualmente... ¿Barcelona, por ejemplo? Sí, también. Lo que pasa es que el territorio es más pequeño y eso ayuda a que no se pueda hacer tantos desmanes. América, para bien y para mal, toda América, tiene el problema que tiene mucho territorio. Buenos Aires, y entonces, por ejemplo, claro, la ciudad que agarres, o sea, te puedes extender y extender. En Europa eso no es tan fácil porque es mucho más pequeño todo, enseguida te caes en el mar o en otra ciudad. Entonces eso ha hecho que se mantenga un poco más compactas. También es cierto que ha llegado a afianzarse más un cierto estado de bienestar, que al final también se ve en cómo son las ciudades. La ciudad histórica, hasta la del siglo XIX, conforma muchos de los centros de ciudad y de pueblo, entonces eso ha logrado mantener un poquito mejor la cuestión de la fragmentación y la segregación, pero también la vemos porque esos centros se están haciendo apetecibles para esa inversión inmediata financiera, como diría Raquel Rodnick, ¿no? La financiarización de la ciudad, el consumo así y todo rápido.
Entonces sí que tiene ese otro efecto. Pero también lo que se ha construido nuevo, de hecho Oriol Nel en los años 2000 nos decía que el caso de Barcelona, Cataluña se había urbanizado entre el 80 y el 2000 el doble de lo que había sido en los 2000 años previos, ¿no? Sí, seguro Guadalajara es igual. Claro, y no es una cuestión de cantidad de población, sino cómo nos extendemos. Exacto. Por ahí, evidentemente, hay cosas que hace 2000 años evidentemente no estaban, pero hemos crecido de una manera muy descontrolada y como tú decías, o sea, el Estado, y eso especialmente se ve en Latinoamérica en muchos aspectos, la dejación del papel político del urbanismo y por tanto del papel regulador de los estados, que se supone que tienen que garantizar que un bien finito, como es el territorio, los tiempos de la gente, se distribuyen un poquito más equilibrados en un sistema capitalista que vivimos, que es nefasto, ¿no? Sí, Zaida, comentabas también que esta segregación de la ciudad fue hecha para los hombres, digamos, se vuelven ciudades machistas. Quería preguntarte en este contexto, ahorita en este fenómeno de gentrificación donde muchas personas están siendo expulsadas, muchas hacia las periferias, contribuyendo a esa segregación, ¿esa gentrificación tendrá o está teniendo también un impacto más fuerte aún en violencia contra las mujeres? ¿Hay una relación también? Sí, no te sabría dar números ni de una relación directa, porque desgraciadamente la violencia contra las mujeres es algo desgraciadamente universal y transversal, etcétera. Pero sí que las mujeres son las primeras expulsadas porque son las más pobres entre las pobres, también son quienes tienen menos acceso tienen más recursos, por tanto menos acceso a vehículo privado, entonces si se las expulsa fuera de ciertos tejidos un poquito más consolidados con ciertos servicios, pues se hace súper difícil llegar a un trabajo productivo, poder llevar a sus hijos e hijas a la escuela, entonces sí que sufren mucho más las mujeres y además las mujeres de clases populares esta expulsión porque tienen menos recursos, ¿no? Entonces lo ideal es poder tener el máximo cerca de casa, ¿no? Para llevar a los chicos a la escuela, trabajar, poder hacer la compra, porque al final el tiempo que tenemos es muy limitado y encima estas ciudades que crecen sin un transporte público que acompañe el crecimiento, ¿no? Yo me niego a tener coche, no tengo coche en Guadalajara, no quiero tener y me muevo caminando o transporte público, menos cuando voy al TEC, que voy en coche con algún amigo o en bus o en taxi a veces. Pero claro, pero es un problemón, o sea, sí que hay líneas, pero están súper más señalizadas, no hay ningún control de horarios, entonces... No funcionan las escaleras eléctricas, no, tampoco. El tren ligero, es otro asunto. ¿Cómo influye, digamos, el urbanismo y la arquitectura en fomentar, en este caso, o resolver la violencia específicamente contra mujeres? Bueno, yo creo que la influencia está en lo que decía antes, ¿no? Si nosotros tenemos unos espacios que son variados de cantidad de gente, de por qué la gente está pasando por un lugar y hay distintas actividades a toda hora del día, comerciales, de equipamientos, pues el espacio se hace más seguro porque hay gente, no es que tampoco es que nadie te vaya a defender, pero tienes a quien acudir, puedes entrar a una tienda, etcétera. Eso, además, teniendo una buena señalización en la calle, una buena iluminación evidentemente, claridad en los recorridos, calles, también banquetas seguras en el aspecto de la accesibilidad y que puedas caminar sin que te vayas a caer, ¿no? Porque también agregas al temor que te puedan estar siguiendo o molestando si las banquetas están en mal estado, pues me pego un golpe, ¿no? Además. Sí. Entonces sí que la ciudad, porque la ciudad, como antes me preguntabas tú, no está pensada en realidad como para un par excluyente, ¿no? Donde está pensado para familias heteronormativas, donde hay una pareja, hombre y mujer, con unos hijos, hijas, y él va a trabajar y se mueve en las horas pico, y ella no trabaja, mágicamente, ¿no? O sea, las cosas de la casa no es trabajo, el cuidar, además que también la mujer siempre ha trabajado en el mundo productivo, pero esta no se mueve, entonces puede hacer todo aquello que está distribuido como fuera, porque igual no tiene otra cosa que hacer, ¿no? Entonces, ni el transporte público obedece a esos recorridos, ¿no? El transporte público en general cambia de frecuencia en cuanto acabó la hora pico, como si después nadie se moviera, ¿no? O te mueves porque tienes ganas, entonces puedes perder mucho tiempo en el transporte. Entonces son todas esas cosas que hacen esta ciudad y que además a partir de los años 50, digamos, en la posguerra, la Segunda Guerra, con el modelo de Estados Unidos, y luego en otros sitios que hemos copiado todos, el suburbio, ¿no? La extensión, la baja densidad y ese barrio teóricamente soñado, que en realidad es una ratonera, y en donde ahí sí está clarísimo que es un territorio dividido entre el género masculino y el género femenino. Y también clasista, ¿no? Estoy pensando aquí en Guadalajara, supongo que ocurre en otras ciudades,
digamos, los cotos residenciales, ¿no? Para los sectores de más altos ingresos, que sí tienen seguridad y amenidades y tal, y supuestamente también crearon cotos, fraccionamientos con cotos para vivienda dirigida a los sectores más pobres, pero que se han convertido en unos infiernos. El tema de desapariciones, fosas clandestinas, muchas veces ocurren en estos nuevos fraccionamientos alejados hacia las periferias, y en alguna medida, no sé, pienso en la película Ciudad de Dios, digamos, estas viviendas hacinadas que crean muchos problemas sociales. ¿Cómo revertir esa tendencia, Zaida? Sí, y yo diría ¿Qué además experiencias hay en otras que, partes? diría además que el coto no es solo un problema de inseguridad en un coto de sectores más bajos, más populares, sino que también en los sectores más altos. Lo que pasa es que tú, si vives en ese lugar, nunca vas a criticar la seguridad, porque te has ido allí por seguridad y es tu gran inversión, o sea que tienes como tu mentalidad cooptada por esa inversión, ¿no? Pero yo aquí no lo he estudiado, pero sí en Argentina, y así que ha habido ataques xenófobos, asesinatos, todo también en los barrios. Eso, sí. Y está la película La Zona, que es una película hispano-mexicana, que también va un poco de eso, ¿no? Ese lugar seguro que se convierte en un sitio súper inseguro y sobre todo de desconocimiento del otro. ¿Qué se está haciendo de eso? Yo diría que otra vez, en este momento, diría que los que van a vanguardia, pero les cuesta, es el mismo Estados Unidos, los urbanistas que conforman el New Urbanism, que han sido muy criticados desde las academias europeas, porque su arquitectura es como muy un show de Truman, pero la cuestión importante de esta postura es decir, precisamente volvamos al suburbio barrio. ¿Qué quiere decir eso? Que haya gente distinta, que haya casa grande, que haya pequeña, que haya comercio, que haya oficinas, que podamos entonces tener un transporte público que nos comunique con otras zonas, porque tenemos gente que va y que viene en las dos direcciones. Algo que ya planteaba Jacobs, justamente la citabas, ¿no? Ya de hace 60 años prácticamente. Sí. Zaida, una duda también con respecto a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos. Aquí se ha apostado mucho en algunos gobiernos municipales por crear estos, como llaman, espacios seguros o espacios rosas, ciertos puntos donde supuestamente la mujer está asegurada, pero es irónico ver en algunas 2 cuadras después que está mala la iluminación. ¿Es tu opinión de estos espacios? ¿Sí funcionan? Yo no entiendo cómo funcionan realmente, porque además el problema es una seguridad que está pensada desde la seguridad más clásica, que lo que está pensando en las propiedades. Entonces, de una manera, si te roban y tú pitas y alguien va a buscar, pues recuperan tu bien, pero las mujeres no tenemos tanto miedo al robo como al ataque a nuestro propio cuerpo. Por más que apretes el botón, si te atacaron, ya te atacaron. Entonces, yo en las cámaras y en este tipo de artilugios no confío nada. A mí, personalmente, no me hacen sentir segura. ¿Los puntos seguros que hay en Guadalajara los conoces? Sí, esos puntos violetas, ¿verdad? o en Ciudad de México también hay el punto de antipánico. O en Barcelona dicen, ponemos más cámaras. Pero, insisto, para mí son todos mecanismos que tienen que ver con la defensa de la propiedad. Las propiedades, ¿no? Que es lo que en realidad tú puedes recuperar con cualquiera de estos sistemas. Pero si a ti te han atacado a tu físico, te han abusado, si te han violado, si te han matado, no sirve para nada eso. Claro. O sea, no son disuasoras. Zaida, me gustaría terminar la entrevista con un tema, podría ser otra larguísima entrevista, pero el tema del acceso a la vivienda. O sea, aquí decimos es que se construye aquí y acá, pero lamentablemente, especialmente para los más jóvenes, en Guadalajara es una discusión grandísima en todo el país, y creo que también es un asunto más global. ¿Por qué es tan difícil ahora acceder a la vivienda? Tiene que ver con estos fenómenos de gentrificación y de financiarización que han venido mencionando algunos reporteros, incluso algunos especialistas. Sí, yo creo que es lo que comenzábamos hablando, ¿no? Esta dejación del poder público en el acto de urbanización, también en el acto de ser agente proveedor de vivienda. La única manera, el mercado no lo va a solucionar. La única manera de contrarrestar al mercado es tú tener mucha promoción pública de diferentes actores públicos, no necesariamente tiene que ser solo en la ciudad, puede haber muchos, que haya tal cantidad de vivienda que pueda contrarrestar el precio. Si no hay oferta suficiente de pública para todos los sectores, que además tenemos que ya irnos de que solo un sector, primero que al sector con menos recursos nunca se le ha atendido con la vivienda pública, porque tienes que tener por lo menos empleo, con lo cual ya deja un montón de gente fuera y tienes que ganar un tanto, tal. Pero además de eso, es que hoy en día quedamos casi todos excluidos del acceso a la vivienda, porque ha superado, y es en todo el mundo. Entonces también no ver que no es un problema de una ciudad, de un país, sino el sistema, y que tenemos que volver. ¿Y qué ciudad tiene, o qué país, qué ciudad tiene algo resuelto? Es Viena. Pero Viena tiene suelo público, todo el suelo es público, el 80% de las personas viven de alquiler, hay una ley de alquiler que protege a las personas que alquilan, evidentemente tienen sus obligaciones, pero no están al albur de que el dueño se le ocurre echarte,
hay mucha vivienda pública, en alquiler pública, otra vez en sentido amplio, sindicatos, ayuntamientos, gobierno central, asociaciones, que también alquilan. Entonces la gente no tiene esta locura de tener una propiedad, ¿no? Yo creo que en Latinoamérica y los países latinos de Europa, ante un estado de bienestar que nunca llegó a consolidarse, en algunos países llegó un poquito, pero lo desaparecieron, que al final la vivienda se convierte en tu garantía de vejez. Sí. Pero la gente lo entiende como inversión, y no es cierto. La vivienda como inversión o como negocio es para unos muy pocos. Claro. ¿No? Entonces, pero nos han convencido que sí, entonces nos hacen la ficción de que podemos alquilar para turismo. Ajá. Y eso, si ven los números, hay 50 días al año de alquiler turístico de media en el mundo, ¿no? O sea, Nueva York es que más tiene 89 días de alquiler turístico por piso. Si haces las cuentas, en realidad ganan menos que si alquilaran en una renta normal. Sí. Pero a la gente nos han comido tanto la cabeza con esta idea de que podemos ser ricos de hoy para mañana y que solo me importo yo. Entonces la vivienda está sufriendo eso. Muy bien. Una última pregunta, solo muy breve, Zaida. En el tema de la construcción vertical, Guadalajara le ha apostado muchísimo a las torres como una opción de vivienda. ¿Eso, en lugar de contribuir a una redensificación, está influyendo en esa segregación que comentabas? Sí, es un problema. En principio parecería, cuando se cambió la legislación, que era interesante, es un gran esfuerzo ese cambio legislativo, pero no se controló ni qué tipo de viviendas se hacen, porque finalmente todo lo que se construye son viviendas con un dormitorio. ¿Para quién son? Si quién puede vivir allí. Y terminan siendo otra vez esta supuesta inversión. Realmente el ladrillo, desgraciadamente, en todos lados otra vez es una inversión muy cómoda para blanqueo, muy cómoda para dejar un dinero mientras tanto. Y entonces en realidad eso que fue yo creo que fue una buena idea y una buena intención de densificar la ciudad con una mezcla de usos y mezcla de tipologías, se convirtió en realidad unas promociones más ligadas otra vez a lo financiero y al turismo, que tampoco es cierto, porque no creo que todos los torres que hay en Guadalajara las puedan habitar los turistas. Así es. Bien. Zaida, muchísimas gracias por estar con nosotros, esta arquitecta y urbanista, y pues le agradecemos que nos haya acompañado para charlar sobre estos temas tan relevantes. Gracias de nuevo. Muchas gracias a ustedes. Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista con Chantal Flores, que nos va a hablar de su libro Huecos, que presenta el día de mañana.